La escena asombrosa y estremecedora en la sagrada Kaaba de la Meca, donde multitudes se atropellan y huyen del santuario, parece envolver al propio edificio en un evento desconcertante. ¿Qué implicaciones tienen estos sucesos para la humanidad en general? La Kaaba, un lugar sagrado y venerado por millones de musulmanes en todo el mundo, es más que una simple estructura física. Es el epicentro de la religión islámica, un símbolo de unidad y devoción que atrae a peregrinos de todas partes para participar en el Hajj, uno de los 5 pilares del Islam. La historia de la Kaaba se remonta a tiempos ancestrales, siendo considerada como la casa de Dios y un punto focal para la adoración desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, la Kaaba ha sido testigo de tragedias que han conmovido a la comunidad musulmana y al mundo en general. Estas tragedias van más allá de simples desafíos naturales, como tormentas, aunque estas también han dejado su marca. En ocasiones, la Kaaba ha sido asediada por fuerzas naturales desencadenadas, como tormentas de arena que han azotado el área, desafiando la resistencia de la estructura y la seguridad de los peregrinos. Desde granizos inusuales hasta invasiones de langostas, estos eventos han despertado una pregunta inquietante entre los devotos. ¿Estamos presenciando el cumplimiento de profecías antiguas? En la narrativa del Éxodo encontramos una conexión intrigante. Se habla de las 10 plagas que afligieron al antiguo Egipto, castigos enviados por Dios para persuadir al faraón de liberar al pueblo de Israel de su esclavitud. Entre estas plagas se destacan el granizo y las langostas, 2 de las calamidades que asolaron la tierra del Nilo. La similitud entre los relatos bíblicos y los acontecimientos actuales en la Meca no pasa desapercibida para aquellos que buscan significado en los signos divinos. ¿Es acaso este un eco de la historia antigua? ¿Una advertencia para los poderosos de nuestro tiempo? La desobediencia del faraón a las demandas de Dios llevó a su caída y a la liberación del pueblo judío. ¿Podría haber una lección similar destinada a los líderes actuales que gobiernan la tierra santa del Islam? La Kaaba, el corazón espiritual del Islam, es mucho más que una simple estructura de piedra. Su historia se remonta a tiempos preislámicos, con raíces que se hunden en la antigüedad misma. Los musulmanes creen que fue el profeta Abraham, junto con su hijo Ismael, quienes levantaron por primera vez sus muros, estableciendo así su significado sagrado en la tradición islámica. Este relato, arraigado en la fe de millones de creyentes, añade una capa de profundidad a la importancia y el respeto que se le otorga a este lugar sagrado. La Kaaba original era una estructura simple, una construcción rectangular sin techo que se mantuvo así durante siglos. Sin embargo, a lo largo del tiempo, experimentó varias modificaciones y reconstrucciones, cuando la tribu Quraysh reconstruyó la Kaaba, marcando un hito importante en su evolución arquitectónica y religiosa. Este evento no solo consolidó su importancia como centro de peregrinación, sino que también contribuyó a su reconocimiento como un símbolo de la unidad y la devoción musulmanas. Muhammad, el último profeta del Islam, desempeñó un papel crucial en la historia de la Kaaba. Tras su victorioso regreso a la Meca, purificó el santuario de ídolos, devolviéndolo al monoteísmo de Ibrahim, el patriarca venerado tanto en el Islam como en el judaísmo. Esta purificación simboliza el retorno a las raíces del verdadero culto a Alá, destacando la importancia del monoteísmo en la fe islámica. La piedra negra, incrustada en una esquina de la Kaaba, es un símbolo venerado por los musulmanes de todo el mundo. Según la tradición islámica, fue entregada a Ibrahim por el ángel Gabriel y es considerada un regalo divino. Besarla durante el Hajj o la Umrah es un acto de reverencia y conexión espiritual, simbolizando la unidad de la Ummá islámica en torno a la casa de Dios. La peregrinación de Muhammad a la Kaaba en su año final estableció los ritos y prácticas de peregrinación que siguen siendo fundamentales en la vida de los musulmanes. Durante su peregrinación, Muhammad realizó todos los actos del Hajj, incluyendo el Tawaf, la circunvalación de la Kaaba, y el Sa'i, las carreras entre los cerros de Safa y Marwa. Estos rituales son replicados por millones de musulmanes cada año,
demostrando la continuidad y la importancia perdurable de la peregrinación a la Kaaba en la vida de los creyentes. La conexión entre la tradición de la Kaaba y el profeta Abraham en el Islam es un hilo que une profundamente las creencias islámicas con figuras veneradas en otras tradiciones religiosas, particularmente en la Biblia. Según las enseñanzas islámicas, la fundación de la Kaaba se remonta al profeta Abraham, conocido como Ibrahim en árabe, estableciendo así un vínculo inquebrantable entre el Islam y las figuras bíblicas. La historiadora Jacqueline Shabi ha destacado la influencia de temas bíblicos en el discurso coránico temprano. Este fenómeno puede entenderse en el contexto de la hostilidad percibida de las tribus judías locales hacia los primeros musulmanes en la región de la Meca. La adaptación de narrativas compartidas, como la historia de Abraham, se convirtió en una estrategia para establecer una identidad religiosa islámica distintiva y para encontrar puntos de conexión con las tradiciones religiosas existentes. La conexión entre la tradición de la Kaaba y el profeta Abraham en el Islam es un aspecto fundamental de la fe islámica que refleja la continuidad con las tradiciones religiosas anteriores y fortalece la identidad espiritual de los creyentes musulmanes. La historia compartida de Abraham une a los seguidores del Islam, el judaísmo y el cristianismo en una herencia espiritual común y promueve la comprensión interreligiosa y la unidad entre los creyentes. La importancia de la Kaaba en el Islam es un tema que trasciende la simple arquitectura o ubicación geográfica. Más bien, se arraiga en la esencia misma de la fe islámica y su comprensión de la relación entre Dios y la humanidad. Para los musulmanes, la Kaaba es mucho más que una estructura física. Es un símbolo poderoso de la presencia de Alá en este mundo, aunque se entiende que no es su morada literal. Desde los primeros días del Islam, la Kaaba ha representado la supremacía y la unicidad de Alá, el primer pilar del Islam y la base de la creencia de cada musulmán en la unicidad de Dios. Es el punto de referencia espiritual más sagrado para los seguidores de esta fe, un recordatorio constante de la grandeza y la unidad de Alá. La reverencia hacia la Kaaba está arraigada en la creencia fundamental de que Alá es el único Dios y que Él es el objeto último de adoración y sumisión para todos los musulmanes. Uno de los aspectos más destacados de la importancia de la Kaaba es su designación como la Qibla, la dirección hacia la cual los musulmanes de todo el mundo se enfrentan al realizar las oraciones diarias. Esta práctica simboliza la unidad de la umma islámica, ya que independientemente de su ubicación geográfica, todos los musulmanes se alinean en dirección a la Kaaba al realizar sus actos de adoración. Este acto, no solo físico, sino espiritual, refuerza el sentido de comunidad y conexión entre los musulmanes de todo el mundo, recordándoles su pertenencia a una única comunidad de fe. El Hajj, el quinto pilar del Islam, es un evento de profundo significado espiritual y comunitario para millones de musulmanes en todo el mundo. Esta peregrinación anual a la ciudad santa de la Meca no solo es un deber religioso, sino también una expresión vívida de la unidad y la igualdad en la comunidad islámica. Cuando los peregrinos se congregan en el Masjid al-Haram en la Meca, su atención se centra en la Kaaba, el centro espiritual de la ciudad y el símbolo más sagrado del Islam. La Kaaba no solo representa la presencia de Alá en este mundo, sino que también sirve como un punto de encuentro para los musulmanes de diversas culturas, orígenes y clases sociales. Durante el Hajj, uno de los rituales más significativos es el Tawaf, en el que los peregrinos caminan alrededor de la Kaaba 7 veces en sentido antihorario. Este acto simboliza la devoción y sumisión de los musulmanes a Alá, así como su compromiso con la unidad y la igualdad entre todos los creyentes. Al realizar el Tawaf, los peregrinos están recordando la magnificencia de Alá y su deber de adorarlo como el único Dios. La Kaaba, ese cubo de piedra cubierto por una tela negra en el corazón de la gran mezquita de la Meca, es un monumento cargado de historia y significado para millones de musulmanes en todo el mundo. Su construcción y su papel en el Islam trascienden el mero aspecto arquitectónico. Son testigos de una conexión espiritual profunda que se remonta a tiempos antiguos.
Desde mucho antes del surgimiento del Islam, la Kaaba ya era venerada como uno de los lugares de culto más antiguos de la tierra. Para los árabes preislámicos, este santuario representaba un punto de encuentro espiritual y un símbolo de la conexión con lo divino. La historia islámica atribuye su construcción al profeta Ibrahim, Abraham en la tradición bíblica, y su hijo Ismael, quienes, según la creencia, recibieron el mandato de Alá para erigir este lugar sagrado. Este relato se encuentra en el Sagrado Corán. La relación entre el segundo advenimiento de Jesucristo y la Kaaba, así como la señal de Dios, es un tema de profundo interés y reflexión para muchos creyentes en todo el mundo. La Kaaba, con su profunda historia y elementos espirituales, se considera el lugar donde se enviará la primera señal de Dios, lo que captará la atención de toda la humanidad. Este concepto está arraigado en la tradición islámica y ha despertado el interés de cristianos que buscan entender mejor las profecías bíblicas y su relación con otros sistemas de creencias. El regreso de Jesucristo es un tema central en el Nuevo Testamento, con numerosas referencias que establecen su segunda venida como un evento fundamental para la salvación. Las Escrituras son claras en que el regreso de Jesucristo será visible y presenciado por todo el mundo, desafiando la idea de un regreso secreto o discreto. Este evento no solo marcará el cumplimiento de las profecías mesiánicas, sino que también iniciará una nueva era en la historia de la humanidad, donde el reino de Dios será establecido sobre la tierra. La creencia en el segundo advenimiento de Jesucristo está arraigada en las enseñanzas del Nuevo Testamento y es fundamental para la fe cristiana, ya que representa la culminación de la redención y la instauración del reino de Dios en la tierra. La promesa de un regreso visible de Jesucristo desafía las interpretaciones que sugieren un rapto secreto, subrayando la importancia de la claridad y la transparencia en las profecías bíblicas. Los creyentes esperan con anticipación este evento, que traerá consigo la plenitud de la justicia y la restauración de todas las cosas. Las profecías bíblicas sobre el retorno de Jesucristo son un tema de gran importancia y especulación entre los creyentes. Una de las profecías más citadas es la del Monte de los Olivos, que detalla el regreso glorioso de Cristo, visible para todas las tribus de la tierra. Este evento se presenta como un momento de gran trascendencia, donde Jesucristo regresará con poder y majestad sobre las nubes del cielo, como se describe en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Antes de su regreso, la Biblia advierte que el mundo estará sumido en la maldad, la violencia y la corrupción. Esta visión apocalíptica del mundo previo al retorno de Cristo se refleja en varias enseñanzas bíblicas, como las que encontramos en los Evangelios y en el Apocalipsis. El libro de Mateo, por ejemplo, describe cómo, por la abundancia de maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo capítulo 24, versículo 12. Señalando un periodo de decadencia moral y espiritual que precederá al regreso de Jesucristo. Las señales del regreso de Jesucristo son un tema de profundo interés y debate entre los creyentes cristianos. Jesucristo mismo abordó esta cuestión cuando sus discípulos le preguntaron sobre las señales de su venida y el fin de la era. En su respuesta, registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, enumeró una serie de eventos que incluyen la aparición de falsos mesías, guerras, hambrunas, terremotos y persecuciones. Estas señales son descritas como indicativos del tiempo previo al regreso de Jesucristo y el fin de la era, así como se relacionan con conflictos étnicos, desastres naturales, engaños religiosos y un enfriamiento del amor y la fe. La descripción de estas señales en Mateo, capítulo 24, abarca una amplia gama de eventos que han ocurrido a lo largo de la historia humana, lo que dificulta la interpretación precisa de cuándo ocurrirán. Los eruditos bíblicos se enfrentan al desafío de discernir entre eventos históricos pasados, eventos actuales y aquellos que están por venir, y determinar su relevancia en el calendario profético. Esto puede llevar a diferentes interpretaciones y especulaciones sobre el tiempo exacto del regreso de Jesucristo. Aunque Jesucristo afirmó que el mensaje del Evangelio sería predicado en todo el mundo antes de su venida,
no especificó la duración de estos eventos ni el momento exacto de su regreso. Esta falta de precisión temporal ha llevado a diversas interpretaciones y teorías sobre el tiempo del regreso de Cristo. Algunos creyentes adoptan una postura de inminencia, creyendo que su venida es inminente y podría ocurrir en cualquier momento, mientras que otros buscan señales específicas en los eventos mundiales y en el cumplimiento de profecías bíblicas para determinar cuándo podría suceder. Prepararse para el regreso del Señor es fundamental en la vida de todo creyente cristiano. Según la enseñanza bíblica, la preparación comienza con la recepción de la salvación a través de la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esta confesión de fe es el primer paso hacia la preparación para el regreso del Señor. La salvación es un regalo gratuito de Dios para la humanidad, pero requiere una respuesta personal de arrepentimiento y fe por parte de cada individuo. No se trata simplemente de conocer intelectualmente quién es Jesús, sino de tener una relación personal con Él, aceptando su sacrificio en la cruz como el único medio para el perdón de los pecados. Esta respuesta personal implica un cambio de corazón y una entrega total a Dios. Una vez que se ha recibido a Cristo como Salvador, no termina ahí. La preparación para su regreso implica buscar ser lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos insta en Efesios capítulo 5, versículo 18, a ser llenos del Espíritu Santo, lo que implica una vida transformada y guiada por Dios. Ser lleno del Espíritu Santo no es solo una experiencia única en la vida cristiana, sino un proceso continuo de rendición y dependencia de Dios para vivir una vida santa y obediente. La salvación se obtiene mediante la confesión de pecados y la creencia en Jesucristo como el único mediador entre Dios y el hombre. Es un acto de fe en la obra redentora de Cristo en la cruz, donde Él pagó el precio por nuestros pecados. Esta fe genuina se manifiesta en una vida cambiada y en obediencia a Dios. No se trata solo de pronunciar palabras, sino de un compromiso del corazón que se refleja en acciones y actitudes transformadas. La importancia de la comunidad cristiana en la vida del creyente no puede subestimarse. En un mundo lleno de desafíos y tentaciones, la comunidad ofrece un refugio espiritual donde los creyentes pueden encontrar apoyo, aliento y compañerismo en su camino de fe. La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 10, versículo 25, a no dejar de congregarnos, sino animarnos mutuamente, y esto cobra una relevancia aún mayor en los tiempos actuales. La preparación para los últimos tiempos va de la mano con mantenerse conectado y fortalecido en la comunidad cristiana. En un mundo cada vez más secularizado y hostil hacia la fe, el estar unidos como hermanos y hermanas en Cristo se vuelve vital. La comunidad provee un ambiente donde podemos crecer en nuestra fe, enfrentar desafíos juntos y recibir enseñanza y exhortación que nos prepara para lo que está por venir. Una práctica esencial en la preparación para los últimos tiempos es la oración diaria por ser lleno del Espíritu Santo. Esta es una disciplina espiritual que nos mantiene conectados con la fuente de poder divino y nos capacita para enfrentar los desafíos espirituales que se avecinan. Jesús mismo prometió en Lucas capítulo 11, versículo 13, que el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y esta promesa sigue siendo válida para nosotros hoy. La creencia en la segunda venida de Jesucristo es un pilar fundamental de la fe cristiana, arraigada en las enseñanzas bíblicas y proclamada a lo largo de los siglos por la Iglesia. Desde los primeros días del cristianismo, los seguidores de Jesús han anticipado con alegría y expectativa su regreso glorioso. La Biblia nos ofrece numerosas referencias sobre este evento trascendental, desde las profecías del Antiguo Testamento hasta las enseñanzas de Jesús y las visiones apocalípticas de Juan en el libro de Apocalipsis. El Credo de los Apóstoles, una declaración de fe central para muchas denominaciones cristianas, afirma claramente la creencia en la segunda venida de Jesucristo. De allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Esta afirmación no es simplemente una esperanza vaga, sino una realidad anticipada con gozo y expectativa por los creyentes. Es el culmen del plan divino de redención y restauración, donde toda la creación será renovada y restaurada a su estado original de perfección.
La expectativa del regreso de Jesucristo es una expresión de fe gozosa y esperanza para los creyentes. Anhelamos la consumación del plan redentor de Dios, donde todas las lágrimas serán enjugadas y todo lo que está roto será restaurado. La segunda venida de Jesucristo representa el cumplimiento final de las promesas de Dios y la inauguración del reino eterno, donde reinaremos con Él para siempre. La advertencia sobre los falsos dioses y el engaño del anticristo es un tema de gran relevancia en la teología cristiana, ya que nos alerta sobre los peligros espirituales que enfrentaremos en los últimos tiempos. La aparición del anticristo es una de las señales más destacadas del día del juicio, y su engaño afectará a muchas personas con falsos milagros y enseñanzas que desafiarán la verdad y la enseñanza bíblica. Según las Escrituras, el anticristo se presentará como una figura poderosa y divina, reclamando autoridad y poderes que desafiarán la misma soberanía de Dios. Este individuo engañará a la humanidad, presentándose inicialmente como Jesucristo y luego declarándose a sí mismo como Dios. Utilizará falsos milagros y promesas terrenales para atraer seguidores, aprovechándose de la desesperación y la confusión de las personas en tiempos de tribulación. Aunque el anticristo realizará milagros asombrosos, la Biblia nos advierte que no podrá corregir sus propias deformidades físicas, lo que será una señal clara de su falsedad. Su poder no será divino, sino terrenal, y su autoridad estará marcada por la manipulación y el engaño. Sin embargo, a pesar de su falsedad, muchos serán seducidos por sus promesas de poder y prosperidad, cayendo en su engaño y adorándolo como un dios. Los falsos dioses representan una amenaza significativa para la fe y la creencia de las personas, ya que manipulan la verdad y utilizan engaños para desviar a las personas del camino verdadero. A lo largo de la historia, hemos visto cómo las figuras que se hacen pasar por divinidades han confundido y seducido a multitudes con sus promesas y supuestos poderes. La Biblia nos advierte repetidamente sobre los peligros de seguir a estos falsos dioses, ya que conducen a la esclavitud espiritual y la desviación de la verdadera adoración a Dios. Jesús mostró compasión hacia aquellos que buscaban la verdad, pero tuvo una respuesta enérgica hacia los hipócritas religiosos y los falsos maestros que distorsionaban la verdad. En Mateo capítulo 23, Jesús denuncia a los fariseos por su hipocresía y su papel en desviar a las personas del camino de Dios con sus tradiciones humanas. Este ejemplo nos enseña que debemos discernir entre la verdad y el engaño, y no ser engañados por aquellos que se presentan como portadores de luz, pero en realidad están llenos de oscuridad. La advertencia sobre el anticristo es una señal divina para que las personas estén alerta y no se dejen engañar por las falsas enseñanzas y señales. En 1 Juan capítulo 4, versículo 1, se nos insta a probar los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Esta exhortación nos recuerda la importancia de estar arraigados en la verdad de las Escrituras y no ser influenciados por doctrinas y enseñanzas falsas que buscan desviar nuestra fe. La preparación para el regreso de Jesucristo es un tema central en la teología cristiana, y reconocer las señales divinas es un aspecto fundamental de este proceso. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha enviado señales y advertencias a su pueblo para prepararlos para eventos futuros significativos, y el regreso de Jesucristo no es una excepción. Estar atentos a estas señales y comprender su significado es crucial para estar preparados espiritualmente para la venida del Señor. Una de las formas en que Dios nos prepara para el regreso de Jesucristo es a través de las Escrituras y las parábolas que Jesús compartió durante su ministerio terrenal. Una de estas parábolas es la de la cosecha de malas hierbas, que se encuentra en Mateo capítulo 13, versículos 24 y 30. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con un hombre que siembra buena semilla en su campo, pero mientras todos duermen, su enemigo siembra cizaña entre el trigo. Cuando las plantas crecen juntas, el dueño del campo ordena a sus siervos que dejen que ambos crezcan juntos hasta el momento de la cosecha, momento en el que la cizaña se recoge y se quema. Esta parábola ilustra el juicio o castigo que vendrá para aquellos que se oponen al sacrificio expiatorio de Jesucristo, señalando la necesidad de arrepentimiento y fe en su redención como parte de nuestra preparación para su regreso.
Además de las señales espirituales, también hay señales físicas y naturales que indican la proximidad del regreso de Jesucristo. Jesús mismo advirtió sobre estos eventos en Mateo capítulo 24, donde habla sobre guerras, rumores de guerras, terremotos y hambrunas que ocurrirán antes de su venida. En Mateo capítulo 24 versículos 7 y 8, Jesús dice: «Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». Estos eventos, conocidos como los dolores de parto, aumentarán tanto en frecuencia como en intensidad a medida que nos acerquemos al regreso de Jesucristo. En Mateo capítulo 24, Jesús ofrece una visión profética sobre los últimos tiempos, delineando una serie de señales que indican la cercanía de su segunda venida. Estas señales no solo son predicciones abstractas, sino advertencias específicas para que estemos alerta y preparados espiritualmente para los desafíos que enfrentaremos. Una de estas señales clave es la apostasía, que se manifiesta en la traición y el aborrecimiento entre las personas. Jesús advierte que en los últimos días muchos abandonarán la fe y se apartarán de las enseñanzas de Cristo. Esta apostasía refleja un debilitamiento de la fe y la unidad en la comunidad cristiana, lo que nos insta a permanecer firmes en la verdad y el amor de Cristo, incluso cuando otros se aparten. Además de la apostasía, Jesús también advierte sobre la proliferación de falsos profetas en los últimos tiempos. Estos falsos profetas engañarán a muchos con motivos egoístas, desviándolos de la verdad y sembrando confusión espiritual. Es crucial que los creyentes sean capaces de discernir entre la verdadera y la falsa enseñanza, aferrándose firmemente a la palabra de Dios como la única fuente de verdad. La presencia de falsos profetas es un recordatorio de la importancia de estar arraigados en la fe y la sabiduría divina, resistiendo las tentaciones del engaño y la desviación espiritual. Gracias por ver mi video. Si te ha parecido interesante, no olvides suscribirte para más contenido como este. Tus suscripciones y comentarios son muy apreciados y me ayudan a seguir creando contenido que espero te sea útil e interesante. Nos vemos en el próximo video.